Yo en primer lugar quiero también agradecer a Jesús, y a Andrés y a Víctor y a Claudia, ¿no? Pues la labor esta de organización de estos seminarios. Bueno, y tú también estás. Bueno, y yo sobre todo quiero recordar que aquí hemos venido a criticarnos, pero sobre todo al ponente. O sea, en Discussion hay que ser especialmente indulgente con él, sobre todo en casos como este, en los que el tema del que se trata pues excede con mucho de su ámbito de expertise, ¿no? Como es el caso. Bien, a mí me pidió Lucas que hiciera de Discasa, me dejó un texto que es el que me ha servido de base para hacer los comentarios. Bueno, luego he visto que la ponencia en algunos aspectos es más rica, en otros obviamente pues menos, porque el texto es un, yo diría que en líneas generales me parece excelente, eh, contiene ideas bien tejidas, interesantes, alguna frase citable, está bien escrito, es profundo, original, sugerente y para haber sido escrito por un filósofo del derecho, relativamente claro. Muy claro, muy claro. Me ha gustado mucho. He de confesar que la primera impresión que me causó el artículo, antes de leerlo, fue de escepticismo, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Pero esta impresión se desvaneció rápidamente en cuanto comencé a leer. Y la lectura completa me produjo una grata sorpresa. Una sensación que, lo confieso, rara vez me produce ya la lectura de trabajos jurídicos, sobre todo de algunos trabajos jurídicos, no voy a decir cuáles. Y, bueno, en general podemos decir que Lucas defiende una tesis que convincente, que me ha convencido y que inicialmente me parecía una buca. ¿De acuerdo? Bien, la tesis es muy simple, lo cual ya en sí mismo es una cualidad positiva. Lucas postula la utilización de un método paradójico para analizar el derecho. Obviamente no con un carácter exclusivo. O sea, además de buscar paradojas, podemos hacer otras cosas y debemos hacer otras cosas. Bien, dicho método consistiría, leo literalmente, en buscar paradojas en la descripción y en la caracterización del derecho, en intentar encontrar aquellos aspectos del fenómeno que se nos presentan como aparentes contradicciones, como aspectos difíciles de conjugar. Yo creo que importa señalar aquí que paradoja se entiende en el sentido de aparente contradicción. Es el significado cierto le da el diccionario de la RAE a esta palabra. Y yo no sé si está justificado aquí hablar, decir que esto es un método. ¿eh? No lo sé. Me parece que, no, tengo mis dudas, pero tampoco considero que esta sea ahora mismo una cuestión que merezca mucho debate. No me parece importante. Me parece más importante analizar por qué resulta ¿por qué resulta útil, desde un punto de vista científico, seguir el consejo de Lucas para mejorar nuestra comprensión del derecho? Bien, Lucas señala que las paradojas pueden cumplir tres funciones en relación al derecho. Yo diría más bien en relación al estudio del derecho. En primer lugar, leo también literalmente, dice Lucas que la paradoja siempre funciona como una crítica a lo que creíamos saber, al método que creíamos capaz de explicar la realidad, lanzando la pregunta sobre la suficiencia de dicho método. Bien, yo estoy sustancialmente de acuerdo con esta afirmación, aunque creo que se podría explicar un poco mejor. ¿eh? Con un poco más de detalle y profundidad. Yo creo que la paradoja cumple esta función crítica porque pone de manifiesto la existencia de una anomalía, de un posible defecto en nuestro conocimiento del derecho. Señala que las teorías o los criterios que normalmente utilizamos para explicar, o en su caso para justificar un aspecto de la realidad jurídica, pues en realidad no permiten explicarlo o justificarlo satisfactoriamente. Y por lo tanto necesitan ser esos criterios,
necesitan ser refinados, modulados, modificados, complementados o incluso sustituidos por otros que expliquen o justifiquen mejor ese aspecto de la realidad. Por lo tanto, buscar y encontrar paradojas podría ayudarnos, podría contribuir al progreso del conocimiento, ¿no? A mi juicio, lo que Lucas llama el método paradójico, pues puede ser aplicado no solo al derecho, al estudio del derecho, sino en general a cualquier rama de la ciencia, pero sí que me parece que resulta especialmente aplicable al análisis del derecho. Llamarle ciencia o lo que queráis, pero bueno. Bien, decía Heráclito que la naturaleza ama ocultarse. Y es cierto, ¿no? Con frecuencia la realidad no se muestra abiertamente, la verdad científica queda escondida muchas veces, pues detrás de las apariencias y nuestras intuiciones. Y descubrir esa verdad o acercarse a ella, pues no siempre es un trabajo fácil, sino que muchas veces requiere esfuerzo, requiere tiempo. Y yo creo que esta idea resulta especialmente válida en el ámbito jurídico. Siguiendo con la metáfora de Heráclito, podemos decir que el amor de la justicia, por ocultarse detrás de las apariencias, no es menor que el de la naturaleza y muchas veces los juristas no somos conscientes o suficientemente conscientes de esto. Las apariencias, las intuiciones, los prejuicios han tenido y siguen teniendo un enorme peso, tanto en la práctica como en la ciencia jurídica. Todavía hoy es muy frecuente que numerosas cuestiones jurídicas sean despachadas en trabajos académicos con apelaciones a la intuición. Eso sí, vestidas con expresiones como el sentido común, el buen juicio, la naturaleza de las cosas, esa expresión que me encanta, en buena lógica jurídica, ¿de acuerdo? Bien, es lo que podríamos llamar la doctrina del sentido comunismo. ¿Eh? ¿De acuerdo? Eso yo creo que puede ser una denominación. Bien, bueno, pues el problema es que la verdad en la justicia, pues con gran frecuencia se esconden detrás de las apariencias, ¿no? y de nuestras intuiciones. El problema es que muchas veces el sentido común nos traiciona, nos engaña, y lo que a primera vista parece que es justo, realmente no lo es. Luego os pondré varios ejemplos. Por lo tanto, me parece que resulta especialmente deseable descubrir aquellas verdades jurídicas, si me permitís la expresión, que contradicen nuestras intuiciones. ¿De acuerdo? El sentido común, lo que a la mayoría de la comunidad jurídica le parece justo, legal o correcto. ¿Eh? Y la razón es obvia, porque el hecho de que una teoría jurídica, digamos, defectuosa, sea, sin embargo, conforme a nuestra intuición, a las apariencias, dificulta enormemente, o sea, perdón, sí, incrementa la dificultad de rechazarla o abandonarla y por lo tanto propicia su aceptación y persistencia. ¿De acuerdo? Por tanto, resulta especialmente útil detectar esos casos de resultados paradójicos. Bien, Lucas dice que la paradoja puede cumplir también una segunda función, la de una apertura a la realidad. Bien, yo me confieso incapaz de entender en qué consiste exactamente esta función y no sé si añade mucho a lo que has señalado anteriormente. Lucas señala también una tercera función, que es la de sorprender. Aunque no se detiene, lamentablemente, en este trabajo al menos, no sé si en la tesis doctoral o en algún otro, en qué consiste esto especialmente. Sí que ha dicho algunas cosas muy interesantes en la ponencia, muy sugestivas. ¿Qué es sorprender? Bueno, pues, recurriendo también al diccionario de la RAE, se dice ahí que es conmover, suspender, maravillar con algo imprevisto, raro o incomprensible. Bien, a mí esta función hedónica, podríamos decir, de la paradoja, me parece muy importante.
Y me hubiera gustado leer algo al respecto. ¿Por qué? Bueno, efectivamente, yo creo que las paradojas normalmente nos sorprenden, nos conmueven, nos maravillan, nos deleitan, nos atraen, nos divierten, nos entretienen. Hallarlas o ponerlas de manifiesto incrementa, dentro de lo que cabe, nuestra felicidad. Nos hace un poco más felices. Y yo creo que, no sé, esto es un poco especulativo, ¿no? Pero esto no es casual. Esto no es casual. Esto probablemente es producto de la evolución, de la evolución natural. ¿Por qué? Porque encontrar resultados paradójicos nos hace especialmente a los seres humanos, seguramente porque estos resultados son especialmente útiles para comprender mejor la realidad y, por tanto, para poder movernos mejor por ella y, en última instancia, para incrementar nuestras posibilidades de supervivencia. Tal vez la explicación sea que los resultados paradójicos, como hemos señalado antes, ¿no?, ponen al descubierto fallos en las teorías, los criterios que utilizamos normalmente para comprender el mundo. Y por lo tanto, permiten corregir estos fallos y, en consecuencia, contribuir a un mejor conocimiento de la realidad, lo cual, obviamente, es de crucial importancia para sobrevivir. Bien, es posible que con esta gratificación hedónica que una persona obtiene al encontrar una paradoja, la evolución esté compensando de alguna manera el beneficio externo, la externalidad positiva, que ese hallazgo produce para otras personas que pueden aprovecharse de esa información. Y es posible que sin esa gratificación hedónica los individuos no tuvieran los suficientes incentivos para dedicarnos a encontrar y a buscar resultados paradójicos en la medida en que sería socialmente deseable, la medida óptima para la supervivencia de la especie. En cualquier caso, esto es un poco un rayote que dicen mis hijas, pero parece claro, a mí por lo menos me lo parece, que utilizar el método propuesto por Lucas nos puede proporcionar digamos, un doble dividendo. Puede hacer que nuestro trabajo resulte más divertido y puede hacer que los resultados de nuestro trabajo sean más útiles para el progreso del conocimiento jurídico y, en definitiva, para la sociedad. También, como dicen mis hijas, win-win. Y para finalizar, me gustaría señalar algunos, a modo de ejemplo, obviamente, algunos resultados paradójicos con los que yo me he topado a lo largo de mi vida académica. Y con esto no quiero decir, obviamente, que yo haya sido el primero, ni mucho menos. Me he encontrado porque otras personas normalmente los habían puesto de manifiesto. Primero, la protección de la libertad exige que se limite la libertad. Esta idea la encontramos en Popper. Segundo lugar, retribuir a los jueces en función de su rendimiento y pagarles más en función del número de sentencias que ponen, puede provocar que su rendimiento empeore. El establecimiento de tasas judiciales puede favorecer a las personas que disponen de menos recursos económicos para litigar. En el proceso penal, no en el momento de condenar o absolver, pero antes, en el proceso penal, antes de dictar una sentencia, es preferible que 10 inocentes sufran a que un culpable escape. Ahí se invierte la famosa sentencia de Blackstone. Si en un contrato te ofrecen un derecho de tanteo y retracto, recházalo. Esto es contraintuitivo, porque esto es un derecho. No. Hay un artículo escrito por un par de economistas, uno de ellos premio Nobel de Economía, que más o menos viene a decir lo mismo. Si te ofrece, deberías aceptarlo, y ellos llegan a la conclusión de que no, porque el derecho de tanteo y retracto lo que hace es reducir la ganancia conjunta del contrato. Por tanto, si te lo están ofreciendo, te lo van a descontar en el precio del contrato. O sea, te lo van a cargar en el precio del contrato. Y además, el precio del contrato va a subir más de lo que
del valor del tanteo irregular. Bueno, otra paradoja. Los miembros de los órganos administrativos encargados de seleccionar al profesorado de las universidades públicas deberían tener un interés personal afectado por la decisión que han de tomar. Deberían jugarse la piel en la decisión. Es decir, no deberían, o sea, la legislación española ha tratado históricamente de aislar a esas personas de los intereses en juego. De hecho, hay una obligación de abstenerse. Pues no, yo creo que lo razonable, y en muchas universidades extranjeras lo que pasa es justamente lo contrario. A los encargados de seleccionar al profesorado les debería interesar personalmente escoger a los mejores. Ya no parece tan contraintuitiva posiblemente. Las autoridades administrativas que supervisan los mercados financieros no deberían responder patrimonialmente de los daños causados al ejercer negligentemente sus potestades de supervisión. Deberían ser inmunes. Esto contradice dos intuiciones que los administrativistas españoles tenemos en el ADN desde hace décadas. Primero, de que las inmunidades del poder son algo malo contra lo que hay que luchar, y la idea de que cuanto mayor sea el alcance de la responsabilidad patrimonial del Estado, mejor. ¿Bueno? Imponer una multa por realizar una conducta puede provocar que el número de personas que realizan esa conducta aumente. Ah, sí. Vale. Los guarderías de Haifa. ¿Eh? Incrementar el número de jueces no reduce necesariamente la congestión judicial a medio y largo plazo. La ley del talión es incorrecta. Para respetar el principio de proporcionalidad, la magnitud de las penas no debería ser igual al daño causado por los delitos, sino que debería ser mayor. La administración no debería exigir responsabilidad patrimonial de sus empleados por los daños que estos le hayan causado negligentemente en el desempeño de sus funciones. Y bueno, podría seguir, pero yo creo que tenemos ya algunas paradojas o algunos resultados paradójicos, podríamos decir. Bueno, con esto termino y muchísimas gracias por la invitación.